Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio de Hebreos que estamos llevando versículo por versículo. Hay bastante que comentar. Estuvimos la semana pasada al final del capítulo 6. Bueno, casi al final, hoy lo terminamos. Si nos da tiempo, el Señor nos lo permite. Y pues vamos a repasar rápidamente lo que vimos la semana pasada porque pues tiene que ver con el contexto de lo que pues vamos a ver hoy. Entonces, la semana pasada terminamos o llegamos hasta el capítulo 10 y los versículos 7 al 10 dicen, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae pues, sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviendo a los santos. Bueno, entonces ya dijimos anteriormente que el autor de Hebreos venía hablando de el último tema que trató fue del sacerdocio de Melquisedec. Lo mencionó rápidamente, después interrumpe su exposición para hacer una exhortación y empieza a hablarle a sus lectores de lo que es la madurez, la necesidad de crecer, la necesidad de ser más diligentes. Ha venido hablando de no perder el rumbo. Él está preocupado porque, como hemos mencionado anteriormente, eh, las personas a las que se está dirigiendo en aquel momento, pues estaban sufriendo persecución, estaban pasando tiempos difíciles y entonces tendían a desmotivarse, tendían a deprimirse, quizás querer volver al judaísmo, querer abandonar la fe. Entonces, este escritor está dando pues mucho consuelo, mucha evidencia bíblica de lo que Jesús es, lo que Jesús significa para ellos y a la vez está exhortando, una exhortación fuerte, exhortación dura, pero amorosa, porque al final de cuentas lo que el escritor persigue es que sus oyentes pues sigan firmes en su fe. Y ese mensaje pues obviamente también nos atañe a nosotros, es para nosotros y estamos aprendiendo y recibiendo esperanza y ánimo. Y hoy justamente vamos a hablar de la esperanza. Entonces, terminamos la semana pasada hablando de esta analogía que el escritor hace. Él está usando muchas ilustraciones, porque sabemos, eh, y eso, pues Jesús fue uno de los precursores o quien enseñó usando parábolas, pues la gente captaba mejor el mensaje. Hoy en día se sabe que el usar analogías, el usar historias, incluso en la universidad ya hay pues, cursos que nos hablan de cómo usar las historias para poder captar la atención y sobre todo para que la gente se recuerde de lo que se habla. Anécdotas. Entonces aquí él está hablando y comparando lo de la lluvia, que la lluvia cae, hablábamos la semana pasada, pero algunas tierras producen frutos y otras producen espinas. Eso, pues, ya habíamos hablado anteriormente cuando hablamos de la escritura, cuando el pasaje que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Mencionamos, si ustedes se recuerdan, a Isaías, que habla de que la lluvia y la nieve caen sobre la tierra, compara la palabra del Señor a la lluvia. Entonces, es lo mismo, la palabra del Señor cae o se esparce sobre el campo, sobre la tierra, y pues en algunos lugares crece y en nosotros simplemente genera espino y arbustos. Y esa es parte de nuestro trabajo. Nosotros pues, somos como los labradores que trabajamos la tierra y entonces si la cuidamos, si la labramos,
vamos a dar fruto. Si la descuidamos, pues no vamos a dar ningún fruto y al contrario podemos dar espinas. Y lo mismo cuando predicamos el evangelio. Nosotros nos toca esparcir la palabra. Alguna parte va a caer en tierra fértil, otra parte va a caer junto al camino, otra parte junto a las piedras, pero al final de cuentas el que da el crecimiento es el Señor. Nosotros nos toca nada más esparcirla. Entonces, por ahí viene lo que el escritor está diciendo. Pero ya les ha dado una exhortación muy fuerte, ya les dijo que cuando la gente se aparta o rechaza a Jesús, que es la fuente del arrepentimiento, pues ya no hay más arrepentimiento. Porque si se rechaza la fuente del arrepentimiento, la fuente de la salvación, el único camino hacia el Padre, pues ¿a dónde vamos a ir? Ha hecho esa fuerte exhortación, pero la hace en tercera persona. Dice aquellos otros. No está siendo directo para no ofender a nadie, está siendo amorosos, porque incluso aquí les dice, oh, amados. Eso no son ustedes, son otros. Ustedes, dice, amados, sabemos que para ustedes hay cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto para olvidar la obra de sus manos. Y más adelante vamos a ver en el capítulo 10 que él habla de que las personas a las que está dirigiendo su mensaje habían sido vituperados, perseguidos, habían estado presos, les habían quitado sus posesiones. Y dice él, todo esto ustedes lo recibieron con gozo e incluso ayudaron a los hermanos que estaban pasando por las mismas circunstancias. Entonces, ¿qué significa esto? Él ha venido diciendo que la salvación es gracias al sacrificio de Cristo, sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que no es por las obras que hagamos que vamos a ser salvos, sino que Él ya pagó por nosotros y esa fue suficiente para nuestra salvación. Pero no está diciendo que no hay que hacer obras. Él justamente aquí está diciendo, Dios no es injusto para olvidar lo que ustedes han hecho. Entonces, no es que las obras nos salven, simplemente las obras son el fruto de nuestra fe, y Santiago lo dice. Si realmente nuestra fe es auténtica, van a haber resultados, van a haber obras, vamos a trabajar para nuestros hermanos, vamos a servir, vamos a ayudar. Pero si no lo hacemos, entonces tenemos que analizar si realmente nuestra fe es verdadera o tenemos fe de palabra. Y entonces él aquí dice, ustedes han servido a los santos y le siguen sirviendo. Y al final, en el otro versículo, el 11 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. En resumen, está diciendo, hay gente que está en peligro de caer en la apostasía. Hay gente que está en peligro de rechazar a Cristo. Pero en cuanto a ustedes, dice, la garantía de que no van a rechazar a Cristo es justamente porque están demostrando con sus obras, con su fruto, que su fe es auténtica, que su fe es verdadera. Por lo tanto, sigan así. Deseamos que hasta el fin sigan con esa actitud, que no echen atrás, para que no se desanimen, aún en medio de la persecución, ustedes sigan para adelante. Y con ese preámbulo entra al tema que vamos a ver el día de hoy, que trata de la garantía de nuestra esperanza, la garantía que tenemos nosotros y lo que nos da esperanza. Y entonces vamos a leer los versículos que siguen, del 13 al 20, por favor. Alguien que nos pueda leer en pantalla o si tiene otra versión, pues esta es la nueva versión internacional. Vamos a ver otra versión también, pero a ver quién nos ayuda leyendo aquí estos versículos. Yo puedo leer, Juan. Yo puedo leer. Adelante. Sí. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone en punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, gracias, Nur. Aquí vemos que el autor ya está retomando el tema, vuelve a lo que dejó pendiente, que es que Jesucristo es un sacerdote según un orden diferente. Vamos a seguir hablando adelante de Melquisedec, vamos a dar más detalles de esto, pero pues aquí solo vemos que el escritor está retomando el tema. Pero vamos a ver los versículos entonces. Dice, Dios hizo su promesa a Abraham. ¿De qué promesa está hablando el escritor? Bueno, vamos un poquito para atrás en la historia. Recordemos en el Génesis que Dios pone al hombre en el Edén y le dice, llenen la tierra y administrenla. Sojuzgar significa gobernar, gobiernen en la tierra. Como prueba de la autoridad que Dios le da al hombre, le dice que le ponga nombre a todos los animales. Pero lo que Dios quiere es que el hombre sea representante de él en el mundo. Por eso dice que nos hizo a su imagen conforme a su semejanza y que su objetivo, dice Isaías, es a los que he creado, para gloria mía los he creado. Él quería que el hombre fuera la manifestación de su gloria en el mundo. ¿Pero qué pasó? El hombre, engañado por la serpiente o dejándose llevar por la serpiente, pues quiere decidir por sí mismo, quiere jugar a ser Dios y quiere decidir él, su propio criterio, lo que es bueno y lo que es malo. Y entonces toma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a partir de ahí se desata, pues, sufrimiento, se desata asesinato, oscuridad y pecado, y todas estas cosas que empiezan a llevar a la humanidad hacia pues, el caos. Entonces, Dios pues tiene un propósito para la humanidad, quiere pues que manifiesten su gloria, pero eso se ve truncado por la decisión del hombre. Dios en su infinita misericordia deja que el hombre decida. Ese es un privilegio que nos ha dado el libre albedrío, decidir para nosotros, porque él no creó robots ni esclavos títeres, sino nos creó con una identidad, con la posibilidad de poder tomar decisiones. Y ese es un privilegio grande, pero el hombre lo ha usado mal. Entonces, pero Dios quiere nuestra salvación, quiere llevarnos a la gloria. Él nos ha predestinado para eso. En Efesios capítulo 1 leemos esa parte. Déjenme ver si la encuentro aquí rapidito. Efesios capítulo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Efeso. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según riquezas de la gracia, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, pues, vemos claro que el Señor, desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó para su gloria. Esto, pues no vamos a discutir los diferentes puntos que hay con relación a la salvación, pero por ejemplo, está el calvinismo tradicional. Juan Calvino se basaba su teoría o su teología en la soberanía de Dios. Entonces Juan Calvino, desde su punto era Dios escoge
a los que van a ser salvos y escoge a los que van a ser condenados, porque esa es su soberanía. Entonces, eso creó pues, teología calvinista de la predestinación. Después vino Arminio, que no estaba muy de acuerdo con él, entonces rebatió esas ideas. Después Wesley, que fue otro que, pues, siguiendo la corriente de Arminio, hizo algunas modificaciones a su culto. Y las diferentes iglesias, unas son arminianas, otras son arminianas wesleyanas, que es el caso de las iglesias pentecostales. Hay otras que son calvinistas clásicas y otras que son calvinistas moderadas. Y cada quien pues tiene un concepto diferente de lo que es la predestinación. Pero realmente lo que el Señor dice es que Él quiere desde el principio que nos salvemos. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo, y esa palabra es importante, todo aquel que en Él crea, no dice solo un grupo. O sea, es un poco complicado pensar que Cristo murió solo por un grupo de gente. Cristo murió por todos, Él dio su vida por la humanidad. Entonces, el plan de Dios era eso, el plan de Dios era, pues, sigue siendo, porque Él es inmutable, y vamos a hablar aquí de la inmutabilidad de Dios. El plan de Dios sigue siendo llevarnos a la gloria, pero Él respeta ese privilegio, ese regalo que nos dio del libre albedrío, respeta nuestras decisiones. Nos ama, pero respeta. Algo así como, yo lo podría comparar con un empresario que tiene un negocio próspero, pero empieza a pensar en retirarse. Entonces, agarra a uno de sus hijos y le dice, bueno, le dice, yo ya estoy llegando a mi edad de retiro, entonces te dejo el negocio, administrarlo, salí adelante con eso. Ya te di una carrera, ya te di todos los recursos para que manejes el negocio y manejarlo. Entonces el hijo agarra el negocio y él es el representante del papá que fundó el negocio. Y como representante del papá, la derecha toma sus decisiones y puede que le vaya bien o puede que le vaya mal. Y seguramente si le va mal, el padre va a estar ahí atrás, ya no va a ser el gerente general, pero va a estar como asesor y le va a estar diciendo al hijo, mira, esto yo creo que lo estás haciendo mal. Puede que el hijo no le haga caso porque ya él es el jefe y él recibió la autoridad, pero siempre el papá va a estar preocupado porque es su negocio. Y entonces va a querer opinar, va a querer hacer alguna recomendación, aunque ya dejó al hijo a cargo. Lo mismo pasa con el Señor. Él puso al hombre a cargo del mundo, pero cuando ve el caos o las malas acciones que el hombre está tomando, ahí está atrás con un plan de contingencia, con un plan B. Entonces, ¿cuál fue el plan B de Dios cuando mira la depravación del mundo? Bueno, escoge a una persona, a Abraham, y a una familia. ¿Y qué le dice a Abraham? Vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan, le dice. Pero lo que es más importante, le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios quiere usar a Abraham, quiere usar a la familia de Abraham para bendecir, para retomar este propósito que él tiene para la humanidad. Entonces Abraham, dice aquí, pues le creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Por qué pone como ejemplo a Abraham el escritor de Hebreos? Bueno, primero porque esta gente estaba muy familiarizada con Abraham, conocían como hebreos, como judíos, pues conocían a Abraham. Cualquier judío en el mundo que le hablen de Abraham va a saber quién es. Algunos a lo mejor no saben ni quién es Jesús, no han oído de él, pero sí saben quién es Abraham. Entonces, estaban muy familiarizados con Abraham y con su historia. Nosotros, pues conocemos, hemos leído, espero yo, todos como cristianos, la historia de Abraham, y no vamos a regresar, pero eso que pasó con Abraham lo vamos a resumir rápido. Abraham le cree a Dios, él sale para donde el Señor lo lleve, y él cree en la promesa de Dios, pero hay un pequeño inconveniente, que Abraham tiene a estas alturas alrededor de 75 años. Su esposa Sara también es adulto mayor, es de la tercera edad, anda alrededor de los 65 cuando recibe la promesa. Pero eso no es todo. Simplemente Sara es estéril, no puede tener hijos. Entonces imagínense la confianza de Abraham. Yo no sé cómo Dios va a hacer esto. Él no le dice en ningún momento, Señor, pero ¿cómo?
O sea, ¿de dónde? Simplemente cree. El otro punto, el otro pequeño detalle es que no solo cree, sino que tiene la paciencia de esperar 20, 25 años, porque cuando Abraham recibió el hijo de la promesa, Isaac, él tenía 100 años. Abraham no fue perfecto. Abraham cometió errores. Y no vamos a recalcar cada uno de sus errores, pero sí vale la pena mencionar en el capítulo 16 que pues, no fue tan paciente como creemos. O a lo mejor él sí, pero la esposa no. La esposa se desesperó y entonces la esposa dijo, bueno, ¿y cómo así? Si yo soy estéril, me estoy haciendo cada vez más vieja, ¿y cómo voy a tener hijos? De hecho, cuando Sara oyó la promesa, se rió. Dijo, ¿cómo yo? Que ya perdí la costumbre de las mujeres, o sea, ella ya había pasado la menopausia. ¿Cómo yo que perdí la costumbre de las mujeres voy a tener gozo con mi marido y voy a tener? Y el Señor le dice a Sara, hay algo imposible para eso. Entonces, Sara se impacienta. Y como ya pasaron 10 años y aquella promesa no se cumple, pues le dice a Abraham, ahí está mi esclava, Agar, ten un hijo con él. A nosotros eso nos parece así un poco extraño, un poco fuera de lugar, pero era la cultura de la época. Una esclava era propiedad de la persona. Agar tenía, Sara tenía su esclava, era de su propiedad, entonces podía hacer con ella lo que quisiera. Entonces decide prestársela a Abraham porque los hijos de la esclava, pues sí, automáticamente eran propiedad de Sara. Y entonces deciden echarle una manita a Dios, va, creo que a Dios le está costando eso de que tengamos hijos, ayudémosle un poquito, ¿va? Como que si Dios necesitara ayuda, entonces hacen esto y lo que traen pues es conflicto en la familia y al final de cuentas la pobre esclava tiene que salir con Ismael, su hijo, desterrada de la casa porque pues esto crea una crisis familiar por no esperan lo suficiente. Pero en medio de todo, aunque Abraham no fue perfecto, él creyó, le creyó a Dios y esperó 25 años. Y esa es una lección para nosotros, mis hermanos. Hay otros ejemplos en la Biblia. Moisés, por ejemplo, 20 años en el desierto para poder prepararse para sacar al pueblo de Israel de la tierra prometida. José, cuánto pasó en la cárcel, por ejemplo, antes de que pues, el Señor lo utilizara. Entonces a veces nosotros nos desesperamos y tenemos necesidades, tenemos tal vez algún tipo de crisis económica o tal vez alguna dolencia, alguna enfermedad, le pedimos a Dios y no hay respuesta. Y decimos, bueno, llevo 6 meses pidiéndole al Señor y no veo por dónde. Llevo 1 año o 2 años. Tranquilos, hermanos, a lo mejor les faltan 23 como Abraham, pero el Señor pues quiere probar esa fe. Muchas veces las crisis, los problemas, las dificultades vienen como una prueba del Señor. Y lo vemos en Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Bueno, a los 100 años, como ya dijimos, tuvo Isaac, aquel hijo anhelado. Ya se imaginan esa alegría tanto de Abraham como de Sara, los dos viejitos ahí que pues al final lograron tener al hijo anhelado, al hijo de la promesa. Y sin embargo, unos años después, no sé exactamente cuántos años, qué edad tendría eh, Isaac, tal vez era un jovencito, pues ya siéndose adulto, y Dios llama a Abraham y le dice, bueno, le dice, ahora me vas a sacrificar a tu hijo, a tu único hijo, a ese hijo al que tanto amas, me lo vas a dar en sacrificio. En aquel tiempo, mis hermanos, la costumbre de los sacrificios a los dioses paganos era normal. Recordemos que estaba Moloch, por ejemplo, y los hebreos sacrificaban. Bueno, eso fue ya cuando iban en el desierto, pero los lugares paganos en Canaán se practicaba ese tipo de cosas. Y Abraham, pues, según la Biblia, no protestó ahí, tampoco hay alguna evidencia que le haya dicho, Señor, ¿cómo me lo diste? Ya tengo 113 años, 15, 20, no sé, y ahora otra vez me vas a quitar al único hijo que tengo. Yo me he puesto muchas veces en
en los zapatos de Abraham, porque tengo un único hijo varón, y si el Señor me hiciera esa solicitud, yo pues pataleo, hago berriche, protesto, trato de convencer al Señor de que no, pero Abraham no. Agarró al muchacho, hasta le puso leña encima y se lo llevó a hacer un holocausto ahí para sacrificarlo. Y en el momento en que lo iba a sacrificar, el ángel del Señor lo detiene y entonces le dice, ya sé que me obedeces. No me negaste a tu hijo. Y por lo tanto, le dice el Señor, yo te prometo que voy a respaldar mi promesa. Y lo vamos a ver ya con las citas bíblicas adelante. Entonces, este es el ejemplo que el Señor pone de cómo un hombre le cree a Dios, confía en Dios plenamente, porque Abraham confió plenamente. ¿Qué pasó por su cabeza? No lo sé. ¿Qué fue lo que pensó? A lo mejor él pensó, bueno, ya que Dios hizo algo imposible, como abrir el vientre de Sara para que pueda tener un hijo en su vejez, o la matriz de Sara, pues a lo mejor él va a poder resucitar a mi hijo, yo lo voy a matar, pero a lo mejor me lo resucita. Yo no sé qué ideas pasaron por la cabeza, pero lo cierto es que Abraham obedeció, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice que el Señor juró por sí mismo. Y aquí entramos a una parte pues, que es un poco complicada, porque incluso hacíamos la pregunta ahí, ¿es válido jurar? ¿Deberían de jurar los cristianos? Yo no sé qué dicen ustedes, pero si vamos a Jesús, Jesús dijo en su sermón, oíste que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás a Dios sus promesas, pero yo les digo, no juren por nada, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey, ni por su cabeza pueden jurar, porque no son capaces de hacer blanco ninguno de sus cabellos, sino que su hablar sea sí, sí, y no, no, sean veraces. Pero vean, vamos al contexto. Lo que sucedía en la época de Jesús es que pues la gente juraba para respaldar las mentiras que decían. Había una cultura mentirosa y en lugar de juramento creo que interpretaban que eso significaba juramento. Y hoy en día pasa mucho eso. Cuando la gente le dice a uno, no, mira, te lo juro, mira, y algunos usan, te juro por lo más sagrado, otros simplemente sueltan el te juro por Dios, y muchas veces es mentira. Yo tenía un encargado en mi negocio que, pues, después de 13 años de trabajar con él, ya más o menos lo conocía, y tenía una frase que decía, mire, jefe, para ser honesto, me decía, para ser sincero, fíjese que tal y tal cosa. Cuando me decía eso, yo ya me quedaba con dudas. ¿Será verdad? Porque ¿cuál es la necesidad de enfatizar? Y entonces pasa mucho ahora, cuando alguien jura algo, pues uno tiende a dudarlo, porque yo no sé si se recuerdan a aquella señora que hace algún tiempo dijo, juro por la vida de mi madre que está muerta que no me he robado ni un centavo del pueblo de Guatemala. Y los que le creyeron no le pusieron mucha atención porque dijo, juro por la vida de mi madre que está muerta, o sea que no juró por nada, porque ya la vida de su madre no estaba. Y también que no me va a robar un centavo, pues dijo la verdad, porque se robó millones, pero el punto es que la gente jura, sí, jura para que le crean, porque a lo mejor han mentido mucho, entonces el único recurso que tienen es jurar, y juran por algo superior, por algo superior, porque ellos mismos no pueden respaldar la verdad. Entonces, Jesús lo que les está diciendo a la gente es, mis seguidores, pues tienen que tener la palabra en su boca. Si dicen sí, es sí, si dicen no, es no. Lo que Jesús dice, no es necesario que juren. Si dicen la verdad, la gente les va a creer, y si tienen credibilidad, no es necesario que juren. Entonces, sin embargo, en la Biblia hay ejemplos de juramentos. Bueno, el mismo Abraham, cuando
quiere una esposa para Isaac, le toma a su siervo, a su mayordomo, podríamos decir, y le dice, pon tu mano sobre mi mundo y júrame que no vas a dejar que mi hijo se case con una cananea, sino que le vas a ir a buscar una esposa que sea de nuestra misma tribu. Y el siervo le juró y salió. Nehemías también, cuando va a reconstruir los muros, se encuentra ahí que estaban explotando al pueblo, la gente que tenía dinero pues había prestado a los pobres habían hipotecado sus casas, les estaban cobrando altos intereses, habían vendido a sus hijas como esclavas dentro del mismo pueblo. Y Nehemías les dice, ¿cómo es posible que ustedes hagan eso? Inmediatamente les devuelven todo, les devuelven los intereses y juren que no lo van a volver a hacer. Y la gente jura. Bueno, en el Nuevo Testamento también vemos a Pablo, cuando les escribe a los Corintios, en 2 Corintios, él les dice algo así como que pongo a Dios como testigo, que es una forma de jurar. Pongo a Dios como testigo de que no he pasado a verlos porque para no eh, amonestarlos. Había habido un problema en la iglesia de Corinto. Pablo escribe una carta muy fuerte que se perdió. Podría haber sido la segunda carta de los Corintios, pero simplemente no está, pero por el contexto sabemos que escribió una carta, escribió 1 Corintios, después vino esa carta perdida, que era una fuerte amonestación escrita, y después escribe 2 Corintios. Entonces, Pablo estaba molesto, y por no ir a desahogarse y a decir cosas de las que se podía arrepentir a los corintios, él no pasa. Entonces les dice, pues, en, no recuerdo exactamente cuál es la expresión que usa, pero sí pone a Dios. Pongo a Dios como testigo, creo que dice, como testigo de mi vida, de mi fe. Pero bueno, entonces, al final de cuentas, pues, concluimos con que el juramento nuestro podría ser válido, pero no es necesario. Si tenemos palabra, si somos verdaderos como cristianos, pues no necesitamos el juramento. En la provincia, por ejemplo, la palabra vale mucho. Antes la palabra valía mucho. Pues, ahí hacían sus negocios solo por la palabra y para ellos, o por algunas personas todavía siguen muy lejos. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Necesita Dios jurar? Yo creo que no. Él es fiel y verdadero. Él es inmutable, en él no hay sombra de variación. Sin embargo, aquí jura. Vamos a ver, aquí tenemos la Reina Valera 60. Yo tomé esta versión porque tiene las referencias aquí en amarillo de lo que el escritor de Hebreos está hablando. Y aquí, por ejemplo, está hablando de Génesis 27, cuando el Señor le dice, cuando le dijo a Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, no hay otro más grande, no hay otro más sagrado que el mismo Dios, entonces él jura por sí mismo. Dice, juró por sí mismo, de cierto te bendecirá con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y el otro es, el otro juramento es en el Salmo 110, y aquí tenemos las citas. Ya me pasé. Lo dice Génesis 22, 16. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces aquí vemos el primer juramento de Dios a Abraham. Y ese juramento incluso fue ratificado en aquella época. Bueno, en la época actual, cuando se hace una promesa, pues, por ejemplo, si se va a vender una casa, un terreno, se puede hacer una promesa de venta ante un abogado, se hace un documento escrito. En aquella época se acostumbraba a hacer un ritual que Dios lo hace. Ustedes se recuerdan que parte el animal en dos y pasa fuego en medio del animal como para darle por escrito la promesa a Abraham, para ratificar esa promesa. En el Salmo 110, que es un salmo mesiánico, hay otro juramento. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora,
¿qué tiene que ver estas dos cosas? ¿Qué tiene que ver el juramento con Abraham, con este salmo en donde pues, el salmista se está refiriendo, inspirado por el Espíritu Santo, se está refiriendo a Jesús? Pues regresemos a lo que estábamos comentando, el plan de Dios, el objetivo de Dios, la misión que Dios tiene para el hombre, bendecirlo. Lo puso en el Adán, en el Edén, perdón, a Adán con ese propósito, falló el hombre, entonces designa a Abraham para bendecir a las familias, para bendecir a todas las naciones. Sabemos que el pueblo de Israel pues tampoco ha cumplido mucho su propósito, y pues vimos la desobediencia en el desierto de la que el autor está hablando. Entonces, nuevamente, Dios interviene. Otra vez, Él quiere salvarnos, llevarnos a la gloria. Ahora, su recurso, su principal estrategia ahora es Jesucristo. Entonces, otra vez, juro Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa promesa mesiánica es para Jesucristo. Y ahí el escritor de Hebreos está amarrando ese propósito de Dios que viene desde la creación, que viene con Abraham queriendo pues bendecir a las familias de la tierra, y ahora a través de Jesucristo Él quiere bendecir también, Él quiere restaurar a la humanidad caída, Él quiere reparar el caos que el hombre ha hecho, Él quiere sanar ese pecado en el que el hombre ha caído por su orgullo, por su desobediencia. Y ahí viene ese amarre tan interesante que el escritor de Hebreos hace, y que pues también tiene que ver con nosotros. Porque alguien se podría preguntar, bueno, qué bonito lo que hace aquí el escritor, cómo une las piezas, cómo relaciona Génesis 22 con el Salmo 110, pero ¿y yo qué tiene que ver conmigo? Pues por supuesto que tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos los beneficiarios de ese propósito de Dios, de ese sacrificio de Cristo por la humanidad, por nosotros, por restaurarnos, por liberarnos de nuestro pecado, por llevarnos a la gloria. Por eso dice, habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. ¿Y por qué juró Dios? Pues aquí lo dice, para evitar toda controversia. Él se puso eh, a nivel humano. El humano necesita una garantía, el humano necesita como que una certeza. Dios no juró porque Él necesitara jurar. Él juró por la incredulidad de los seres humanos. A los seres humanos nos cuesta creer. Entonces Él quiere que estemos seguros. Él no solo no solo prometió, sino juró y ratificó y lo demostró con su Hijo Jesucristo. Por eso dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? ¿Qué creen ustedes? Nosotros. En aquel momento eran los destinatarios de la carta de Hebreos, pero hoy en día somos nosotros, somos los herederos de la promesa. Entonces Él, queriendo mostrarnos a nosotros, a los herederos de la promesa, su inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Que Él no cambia ni tiene sombra de variación. Él es fiel, Él es fiel y verdadero. Hasta lo dice toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, siendo Dios verdadero, siendo Él la verdad, no necesita jurar, pero aún así Él promete y jura. Y dice esas dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Hay diferentes opiniones de los autores, pero algunos dicen que pues es el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio según el orden de
Melquisedec y la eternidad, porque es un sacerdocio eterno. La eternidad de Cristo y su nombramiento como sumo sacerdote, que le da pues, el carácter de intermediario. Él es nuestro sumo sacerdote, como dice el escritor de Hebreos anteriormente. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras necesidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, tanto la promesa como el juramento, pues son realidades inmutables que es imposible que cambie. El ser humano cambia, el hombre cambia, pero Dios no cambia. Entonces, ¿eso para qué sirve? ¿Para qué lo hace el Señor? Pues aquí dice, para que tengamos un fortísimo consuelo, dice la Reina Valera. La nueva versión internacional dice, sí, que tengamos un estímulo poderoso. Tanto estímulo como consuelo, pues pueden ser traducciones adecuadas del griego original, pero tal vez estímulo tiene más fuerza. Eh, cuando, cuando se entrena a vendedores, por ejemplo, para que pues saquen todo su potencial en su trabajo, siempre se les dice, primero establece un porqué. ¿Por qué quieres ganar más dinero? ¿Por qué quieres crecer dentro de la empresa? ¿Por qué quieres desarrollarte profesionalmente? ¿Cuál es la razón? Y entonces la gente se pone a pensar, bueno, por mi familia, por mis hijos, para que mis hijos tengan una vida mejor, o porque yo quiero pues, llegar a la vejez con comodidades, o porque quiero comprarme el carro del año, porque quiero tener un penthouse, qué sé yo, tiene que haber un porqué. Y entre más poderoso sea ese porqué, pues más motivación tiene la gente para superarse, para vender, para sacar una carrera, para lo que sea. Entonces, aquí dice el escritor de Hebreos que el Señor, para darnos un estímulo poderoso, fuerte, pues hace este juramento y esta promesa para demostrarnos que Él no miente y para demostrarnos que nuestra esperanza es algo seguro. ¿Qué más queremos? Esta promesa no se hizo solo a Abraham, estas promesas son para nosotros. Y entonces tenemos promesa, tenemos juramento de un Dios que es verdad, que uno de sus atributos es la verdad, que es fiel y verdadero. ¿Cómo podemos dudar? Es lo que el autor de Hebreos está poniendo sobre la mesa. ¿Cómo van a dudar o cómo vamos a dudar de Dios que ha prometido, que ha jurado y que Él es inmutable, que Él no cambia? No hay sombra de variación en Él. Entonces, son dos realidades inmutables en lo que es imposible que Dios mienta. Para que tengamos un espíritu, un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús el precursor entró por nosotros y llegamos a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, ¿qué está enfatizando el escritor? Que tenemos un estímulo poderoso, que tenemos un porqué que es muy poderoso y tenemos que aferrarnos a eso. Y esa es nuestra esperanza y esa es la fe que tenemos, la fe que tuvo Abraham, la paciencia que tuvo Abraham. Más adelante en el capítulo 11 vamos a hablar de otros héroes de la fe. Ahí está pues todos los que pues, tuvieron fe y tuvieron esperanza. Pero si analizamos esos héroes de la fe, ninguno realmente vio la consumación de las promesas de Dios. Abraham, por ejemplo, conoció a su hijo, bueno, a sus hijos, conoció a sus nietos. Eh, Creo que murió cuando Jacob y Esaú tenían 15 años, por ahí más o menos, pero nada más. Y entonces pudo haber tenido 1.000.000 de nombres preparados para todos sus hijos, ¿verdad? Que el Señor le había dicho que iba a tener, pero no los vio, por lo menos en esta tierra, pero creyó y confió, porque la esperanza
que se ve no es esperanza, dice la Biblia. Si vemos lo que esperamos, entonces ya que esperamos y ya lo estamos viendo. Pero la esperanza no se ve. Y esta analogía, esta comparación con el ancla también es muy interesante porque ¿qué es un ancla? Eh, bueno, en la antigüedad eran un montón de piedras que se amarraban, se tiraban al mar para que la embarcación estuviera firme, estuviera estable. Ahora sabemos que las anclas tienen una forma especial y son no sé, de acero, de un material pesado. No importa el tamaño de la embarcación, siempre usan un ancla. ¿Para qué? Para mantenerse firmes en la antigüedad, en la época del escritor de Hebreos, pues se ponía el ancla para que tuviera tormenta, tuvieran vientos, pues el ancla se mantuviera en su lugar. Pero el ancla no se ve. Nosotros vemos la embarcación y vemos que está ahí en un lugar y que a lo mejor se mueve, pero no se la lleva la corriente. ¿Qué significa eso para nosotros? Que esa esperanza que no se ve, porque no la podemos ver, pero esa esperanza en las promesas del Señor nos mantienen firmes a pesar de las tormentas, a pesar de las circunstancias. El ancla no evita la tormenta, el ancla no se ve, no se echa al agua para que no llueva o para que no haya tormenta, se echa para que la embarcación resista, para que no se mueva. Entonces, lo mismo es con nosotros. El ancla que nosotros tenemos es ancla de la fe, de la esperanza que no se ve, pero es la que nos mantiene firmes, la que nos debe mantener firmes. ¿Qué garantía tenemos, hermanos, de que nos espera la gloria de Dios? ¿Qué garantía tenemos de nuestra salvación? Bueno, ya lo dijimos, la promesa de Dios, el juramento de Dios. Dios es verdad. Y la otra que mencionamos aquí, Cristo. Cristo es esa ancla. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el libro de Melquisedec. ¿Qué pasó en el santuario cuando murió Cristo? Dice que la cortina del templo se rasgó. Había una división en el templo entre el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía entrar al lugar santísimo, salvo el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación. Entonces, eso significaba una separación de la santidad de Dios con el hombre. El sacerdote tenía que estar muy bien preparado para entrar en el templo porque si no moría. Porque ahí el lugar santísimo significaba la presencia de Dios. Y aquí vemos en Levítico, para mayor ilustración, qué era lo que pasaba el día de la expiación. Jehová le dice a Moisés, di a Aarón tu hermano, recordemos que Aarón fue el primer sumo sacerdote, y todos los sacerdotes tenían que ser de la familia, todos los sumos sacerdotes tenían que ser de la familia de Aarón. Recuerden este dato porque es importante para lo que vamos a ver las próximas semanas. Los sumos sacerdotes tenían que ser de la familia de Aarón. Y todos los que servían en el templo tenían que ser de la familia de Leví, de la tribu de Leví. Los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. Entonces Jehová le dice a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La propia presencia del Señor bajaba ahí al lugar santísimo. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová mandó. Entonces el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año al santuario el día de la expiación. ¿Qué pasa cuando Cristo muere? El velo del templo se rasga. Esa división que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, ese velo que impedía a cualquiera entrar al lugar santísimo, se rompe, se rasga y se rompe de arriba para abajo, como una señal de que la salvación viene de arriba, que es el Señor desde arriba que está bajando para tener comunión con nosotros, para contactarse con nosotros. Y cuando hablamos de velo, yo no sé qué piensan ustedes, pero uno se imagina, pues tal vez el velo de las novias, ¿verdad? Así delgadito que se mira ahí la carita de la novia, o el velo que se pone sobre las cunas para que no piquen los zancudos al bebé. Pero el velo del templo, mis hermanos, era un velo de 20 metros de alto.
y un velo que tenía creo que 4 centímetros o pulgadas de ancho, o sea, yo les platicaba que este historiador, Josefo, que no es un historiador cristiano, pero que habla mucho de las costumbres de los judíos, dice que podían amarrar un caballo en un lado de la cortina del templo y otro caballo del otro lado, y que los caballos salieran corriendo y que no iban a ser capaces de romper ese velo. Pero ese velo se rasga de la nada, simplemente inexplicable y milagrosamente ese velo se rasgó. ¿Por qué? Porque eso fue una señal de que teníamos acceso al lugar santísimo, que teníamos acceso a la gloria del Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la garantía, mis hermanos, de que vamos a estar en la presencia del Señor algún día? Que nuestra ancla, esa ancla a la que estamos agarrados por la fe, ya entró. Jesús entró ahí al lugar santísimo por medio del sacrificio en la cruz del Calvario y fue la presencia de Dios como humano, con un cuerpo glorificado, pero como ser humano, a sentarse a la diestra del Padre. ¿Y qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Se recuerdan en el aposento alto, después de la última cena? Jesús les empieza a hablar, empieza a despedirse de ellos. Entonces imagínense la reacción de los discípulos, obviamente se preocuparon. ¿Y qué les dice Jesús? No se angustien, no se turben. Dice. En la casa de mi Padre hay muchas viviendas, muchas moradas. Yo me voy a prepararles lugar. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero yo me voy y si me voy a prepararles lugar es porque voy a regresar por ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Palabras de Jesucristo para ustedes, mis hermanos, para mí, para cada uno de nosotros. Él fue a preparar un lugar. ¿Y para qué fue a preparar un lugar? Lo dice claro. Porque voy a volver, voy a regresar por ustedes, para que yo, donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué más garantía necesitamos? ¿Qué más esperanza? ¿Qué más propósito para nuestra vida? ¿Qué más necesitamos para estar firmes en nuestra fe? Él es nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, y es sumo sacerdote para siempre, para siempre. Y esa es nuestra garantía, que vamos a estar un día en la presencia del Señor. Yo oía a un predicador hablando de las visiones de Ezequiel o de Juan en el Apocalipsis, que hablan del mar de cristal, ¿verdad? En la presencia del Señor. Y dice, hermanos, le dice a su iglesia, hermanos, miren, cuando nos vayamos a la presencia del Señor, ahí vamos a ver, entrando vamos a ver el mar de cristal. Entonces háganme una campaña, dice, ahí en una esquina, a la par de las calles de oro, ahí nos juntamos todos porque ahí vamos a celebrar. Porque esa es nuestra esperanza, mis hermanos, esa es nuestra garantía, ahí vamos a estar, ahí vamos a celebrar. Entonces, pues confiamos en las promesas del Señor, confiamos en su palabra fiel y verdadera, en su juramento, en lo que Él ha hecho, porque cuando Dios te da una promesa, su palabra es la garantía. Y aquí tenemos más que una garantía, pues lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Bueno, más o menos me dio tiempo para cubrir lo que tenía que cubrir. Hay más cosas, pero vamos a seguir hablando de eso. Los capítulos 7, 8, 9, creo que hasta el 10 van a dar más detalles de sumo sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Pero por hoy, pues lo dejamos aquí. ¿Dudas, comentarios? Hermano Walter. Perdón, hermana Pati, es que estaba leyendo ahí en el chat que me pusieron en la cita de Corintios. Sí, pongo a Dios por testigo de que todavía no he ido a Corinto, solo por consideración a ustedes. Gracias, hermana Isabel, que nos dio la cita que no recordé. Sí, hermana Pati. Pues solo recordando lo que usted mencionó al principio, de que los planes de Dios para nosotros siempre son, pues,
que estemos bien, ¿verdad? A la larga, o en resumidas cuentas, que Él siempre nos va a querer ver bien y que Él es tan lindo que no nos tiene a nosotros agarrados así del cuello para que hagamos lo que Él quiere, sino que nos dio el libre albedrío y al final el resultado o las malas, digamos, malos resultados de muchas cosas que nosotros hacemos al final es eso, ¿verdad? El resultado del libre albedrío y que puede hacer que tal vez no estamos haciendo las cosas conforme a los propósitos de Dios. Y cómo saber si de verdad estamos cumpliendo los propósitos de Dios, ahí sí que solo orando, ¿verdad? Y cumpliendo las disciplinas espirituales. Entonces, pero qué bonito recordar eso, ¿verdad? Que Dios siempre tiene un plan para nosotros. Sí, nos ha dado toda la certeza. Aquí el autor de Hebreos nos habla de toda la certeza, toda la garantía que tenemos que nuestra esperanza es real. Hablaba yo en el curso que estoy dando los martes para los matrimonios de que las grandes epidemias de nuestro siglo son el estrés, el desamor y la depresión. Y los más depresivos son los millennials, los jóvenes de nuestra época. ¿Por qué? Porque, bueno, tal vez les dimos demasiadas facilidades, trabajamos mucho para que nuestros hijos no pasaran penas, entonces creamos como que un mundo maravilloso para ellos, una esperanza, y cuando entran al mundo actual y se chocan con todos los inconvenientes, pues hay una desilusión, porque la esperanza que tenían era una esperanza vana. Eh, una de las características del posmodernismo es que es una época de decepción. La época moderna que surgió alrededor del siglo XV, después del descubrimiento de América y de la Reforma Protestante, era la época de la razón. A la modernidad se le conocía como la época del conocimiento de la razón, porque el hombre estaba seguro que por todos los descubrimientos, por todos los avances científicos que estaba logrando la revolución industrial y bueno, los viajes a la luna, los aviones supersónicos, las comunicaciones, pues que iban a mejorar la vida del hombre. Entonces, pues a lo mejor la tecnología ha facilitado, nos ha facilitado la vida, pero no nos ha hecho mejores. Entonces hay una decepción en la época moderna de que todo ese conocimiento, pues aquí ha llegado a crear la bomba atómica, a que sigan las guerras como la que tenemos actualmente entre Rusia y Ucrania, a la depravación del hombre, porque el hombre no es más moral, sino que al contrario, miremos toda la lucha de género y todo lo que hay actualmente, toda la perversidad, la criminalidad, pues no hemos mejorado eh, a nivel del mundo en general. Entonces hay decepción en la gente que no tiene al Señor, porque su esperanza estaba sobre una base que no funcionó. Pero la nuestra como cristianos, mis hermanos, nuestra esperanza está en Dios que es fiel y verdadero, que nos ha dado promesas, que las ha respaldado con un juramento y que sobre todo dio su vida en la cruz del Calvario con nosotros y que nos prometió que donde Él está, a donde Él va, a donde Él fue, nosotros también vamos a estar. No podemos pedir más. Si con eso no creemos, pues ya no creemos en nada. Pero ese es el estudio. Así que gracias por su atención y bueno, seguiremos la próxima semana.